¿Qué tal grupo? ¿Cómo están? Yo soy Claudia Vélez y continuamos con la segunda parte de lo que es el ser un publicista, el cargo, los perfiles, las funciones. Recuerden que en el primer video vimos que es un publicista, ¿cierto? En donde se puede ubicar en una agencia, en una empresa, en una fundación, puede ser freelance. Y también vimos los diferentes perfiles, que eso es muy importante. Directores creativos pasaron por ahí, directores de arte, redactores, planificadores, etcétera. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver y vamos a iniciar con las funciones del publicista, ¿cierto? Las funciones varían según su experticia. Entonces, si es un redactor, es un creativo que está muy enrutado a lo que es los textos. Si es un planificador, es un creativo que está muy enrutado a conocer al consumidor. Pero en sí, un publicista, dependiendo de dónde y en qué departamento esté ubicado, debe trabajar mucho con la parte del marketing. Es decir, él debe estar muy conectado con los procesos del marketing de cada cliente que se tenga. Si él está en una empresa, si está en una agencia, si está en una in-house, los publicistas llevamos ciertos clientes y es importante trabajar la comunicación desde el marketing, ¿sí? Eh, la comunicación estratégica. Es muy importante que el publicista entienda cómo se desarrolla esa cuenta, esa marca, todo lo relacionado con la marca. Él debe saberlo todo sobre la marca que tiene a cargo, la historia, el entorno de la marca, la competencia de la marca. Debe saber sobre los perfiles, sobre su grupo objetivo, sobre el mercado, todo lo relacionado con la cuenta, la marca que él tiene a cargo. Un publicista también debe entender los procesos de la gestión de emprendimientos. Cuando se inicia una empresa, sí, porque posiblemente a usted como freelance, que ya sabemos lo que es un freelance, te va a tocar personas emprendedoras y con ello te va a tocar diseñarles todo el manejo visual de ese emprendimiento o de ese modelo de negocio nuevo. El publicista debe ser una persona y siempre su perfil debe estar muy conectado con la investigación. Es importante que tú como publicista siempre investigues, busques. Recuerda los hábitos creativos que están muy ligados a la investigación, leer mucho de la marca, leer mucho del grupo objetivo, leer cómo se está comportando los mercados en la actualidad. Entonces, la investigación es fundamental en un publicista. Siempre, siempre debe estar actualizado. Y trabajar desde el emprendimiento hasta gestiones de negocio desde microempresas hasta marcas muchísimo más que lleven más tiempo en el mercado o que sean más reconocidas. Te va a tocar en una agencia de publicidad manejar marcas de cerveza muy reconocidas localmente o nacionalmente. Te va a tocar de pronto categorías más reconocidas que otras. Entonces eso es importante que el publicista lo maneje. Esas son, entre otras, las funciones. Ahora pasaremos a cómo es la estructura de las agencias, ¿cierto? Primero hay que entender un poco la estructura de una agencia tradicional para poder llegar hasta nuestros días. Resulta que con esos perfiles creativos que nosotros vimos anteriormente,
Se gestionan en las agencias, en las empresas, en las in-house, en las productoras, unos departamentos que pueden variar. Esto puede variar según la multinacional, si es una empresa pequeña, dependiendo de cuántas personas estén en esa empresa, ¿cierto? Entonces ahí varía los cargos y los departamentos. Vamos a entender a grandes rasgos una agencia de publicidad tradicional. Una agencia de publicidad tradicional tiene departamento creativo. En ese departamento hay muchos perfiles creativos que son los directores creativos que a su vez tienen unas duplas. Ellos pueden tener varias duplas, 3, 4 duplas, que son el director de arte y el redactor o copy. Ese director de arte a su vez tiene unos diseñadores. Ese es el departamento creativo. El departamento de cuentas, que son las personas que están en contacto con los clientes, tienen unos ejecutivos que son seniors y son juniors, ¿cierto? Hay unos que tienen unas cuentas mucho más grandes y otras medianitas. Esos ejecutivos están todo el tiempo en contacto con el cliente y también en contacto con los creativos, dándole indicaciones de mejoras en lo que es las campañas publicitarias y todas las piezas que se hagan. El departamento de marketing también se conoce como el departamento de mercadeo, también se conoce como el departamento de planificación, puede tener varios nombres. Ahí están los planificadores que también son juniors y son también seniors. Estos planificadores están todo el tiempo en contacto con el usuario. Son importantísimos en la gestión de una campaña o de una comunicación publicitaria porque los creativos están todo el tiempo conversando con los planificadores y ellos le cuentan a los creativos cómo es el comportamiento del usuario, cómo es el comportamiento del consumidor, qué hábitos tiene. Entonces, los creativos pueden retomar eso y aprovecharlo para diseñar campañas. Está también el departamento eh, de medios que allí se concreta en qué medios se va a pautar la campaña que se está o se diseñó, si va para televisión, si va para web, si va para prensa, etcétera, etcétera. Hay otros departamentos administrativos de relaciones públicas que son muy aparte. Nos vamos a concentrar en el departamento creativo, ejecutivo, de planners o de planificación y el de medios. Ese es como la agencia tradicional. ¿Cuántas personas hay en esos departamentos? Varía según las cuentas. Si tienes cuentas de marcas muy reconocidas, tienes más personal. Eh, si tienes unas marcas que no pauten ni se muevan mucho, tienes menos personal. Esa agencia tradicional va como migrando a lo que son agencias o de web o también especializadas. Y entonces aquí se encuentran otros formatos donde se ven que se conservan los creativos, que unos están relacionados con el diseño web, con la parte visual, con la parte de redacción, entonces ya empiezan a variar. Hay agencias especializadas en web, hay agencias especializadas en relaciones públicas, hay agencias especializadas en experiencias, en BTLs, en empaque. Entonces aquí puede variar. Entonces ya el personal puede también disminuir y puedes tener unos analistas, unos managers que son los que manejan o los que dirigen a los diseñadores, a los web designs, a los community managers, etcétera.
Entonces, las agencias tradicionales, depende de la agencia, de la empresa, de la productora, puede alternar con las denominaciones de los perfiles. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado muy completa la parte de todo lo que es el publicista. Recuerda que son varios videos para que los veas, entiendas y los seguimos analizando en las diferentes clases. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.